el Frente Unitario de Trabajadores y el gobierno deciden conformar mesas de trabajo para analizar la reforma laboral y la situación de la seguridad social. Fuertes lluvias azotan a Manabí y Guayas. En Manta, cerca de 30 barrios amanecieron inundados. El agua llegó a los 2 metros de altura. Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve y Gabriela Baer. Bienvenidos amigos a esta emisión de Televistazo. El presidente Guillermo Lasso y los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores acordaron integrar 2 mesas para analizar las reformas al Código del Trabajo y los problemas financieros de la Seguridad Social. Hola María Isabel. Gaby y amigos, buenas tardes. Sin embargo, los sindicalistas ratificaron la movilización en contra del gobierno para el próximo 23 de marzo. Paul Romero con el informe. Por primera vez en 10 meses de gobierno, el presidente Guillermo Lasso se reunió con los dirigentes del Frente Unitario de los Trabajadores en el Palacio de Carondelet. La cita fue en el salón de banquetes. El mandatario saludó con todos los dirigentes sindicales que acudieron a la invitación del gobierno con el propósito de buscar consensos en los temas que políticamente les separan. Lasso se sentó en la mesa con quienes hasta el momento han protagonizado 2 marchas en contra de sus políticas laborales y económicas. Al finalizar la reunión, que duró más de 4 horas, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, habló de acuerdos. Después de varias horas de diálogo, hemos llegado a algunos consensos. Los más importantes de ellos son la constitución de 2 mesas de trabajo. Las mesas abordarán 2 temas complejos: las reformas al Código del Trabajo y los problemas financieros del sistema de seguridad social, es decir, IES, ISPA e ISPOL. En donde hemos dejado claro y nos ha ratificado el presidente de la República de que no se va a privatizar la seguridad social. Según los dirigentes sindicales, la reunión fue tensa. Incluso estuvieron a punto de levantarse de la mesa en un encuentro que se advertía riesgoso. Un diálogo frontal, sea sincero, donde podamos acordar y concertar medidas y decisiones que favorezcan a la gran mayoría de ecuatorianos que hoy no tienen empleo. Las diferencias entre el gobierno y los sindicalistas son evidentes. De hecho, los trabajadores ratificaron la movilización anunciada para el próximo 23 de marzo. Así salieron los sindicalistas de Carondelet cerca de la medianoche de este miércoles. Y una noticia que trae alivio a muchas familias. El avión para repatriar a los primeros 350 ecuatorianos que huyeron de la guerra en Ucrania empezó su travesía, que debe culminar mañana en Quito. Son compatriotas que lograron llegar a Eslovaquia, Hungría, Rumania y Polonia. Francisco Garcés con la información. Inició el primer vuelo para repatriar a los ecuatorianos que salieron de Ucrania huyendo de la guerra. El avión partió de Madrid hasta Hungría y después una escala en Polonia. El objetivo es regresar al Ecuador a 350 personas que lograron salir a esos 2 países, además de Eslovaquia y Rumanía. De Budapest se van a subir 55 personas. El vuelo es para 350 pasajeros. Por lo que en Varsovia tendremos a 294. El traslado se coordina desde Polonia. Y desde la noche de ayer, los ecuatorianos empezaron a movilizarse desde Rumania, Moldavia y Eslovaquia para concentrarse en la capital de Hungría. Mientras en Polonia, en el aeropuerto de Varsovia, otro grupo esperaba. Pero los primeros problemas también se presentaron cuando se les informó a los ecuatorianos que no podían viajar con sus mascotas. Pues entendemos la situación, pero ellos no, se están estresando, algunos ya están enfermos, están sangrando y no sabemos realmente qué hacer. Realmente pedimos que se les ayude, hagan algo, porque nosotros ya no podemos hacerlo. Por eso varios de ellos decidieron no embarcarse en el avión, ante lo cual Cancillería buscó llenar los puestos disponibles con otros ecuatorianos. Va a haber un segundo vuelo también. Esperamos que ese segundo vuelo, lo que se está haciendo gestiones en Quito,
para que ese segundo vuelo tenga mayor capacidad para llevar las mascotas. A la par, el personal de Cancillería monitorea a algo más de 100 ecuatorianos que aún se mantienen en Ucrania y que no pueden salir a causa de la guerra. La disposición para ellos es mantenerse en lugares seguros hasta que se puedan abrir corredores humanitarios para evacuarlos de ese país. La ciudad de Guayaquil requiere de al menos 20 centros de rehabilitación para cubrir la demanda de las personas con problemas de adicción a las drogas, pero solo hay 4 legales. Merlin Ochoa nos describe esta crisis y explica por qué los padres deciden encerrar a sus hijos en establecimientos clandestinos, aún a riesgo de sus vidas. En este centro de rehabilitación clandestino ubicado en el suburbio de Guayaquil, el pasado martes murieron 7 pacientes asfixiados en un incendio. Y no es coincidencia que en el sector el consumo de drogas sea crítico. En un pequeño recorrido confirmamos lo que dicen sus habitantes. Algunas personas no tienen hora para ingerir la ilegal sustancia. A cualquier hora del día, mañana, tarde, noche, eso no tiene horario. Para consumir no tienen horario. Muchachos de 18 en adelante. Consumiendo. Que consumen. Se paran justamente aquí donde estamos. El puerto principal es una de las ciudades del país con mayor consumo de narcóticos, pero solo tiene 4 clínicas legales para tratar estas adicciones y otras 3 que están en proceso según la autoridad. Solo Guayaquil necesitaría unos 20 centros, aproximadamente, y sería poco. Solo hay 4 legales. El doctor Rómulo Bermeo ha realizado algunas investigaciones que determinan que entre Guayaquil, Durán y San Borondón hay unos 60.000 consumidores, pero indica el problema no se soluciona con internar a los pacientes, pues en Ecuador la ley exige la voluntariedad de los mismos. Es decir, si que metemos a alguien contra su voluntad, es un secuestro, ¿no? Básicamente. Segundo, puertas abiertas. En cualquier hospitalización, el paciente, si considera que quiere salir de ese lugar e ir a su casa, nadie se lo puede impedir. De ahí que en algunos casos los padres de los pacientes con problemas de adicción deciden ingresar a sus hijos en estos centros clandestinos en donde encierran, incluso en contra de su voluntad. Por eso el riesgo es mortal. En el caso más reciente, los internos murieron en este centro que tiene rejas de hierro en todas las ventanas, las puertas de acero con candados, los pasillos con mallas y las paredes habían sido enrejadas. Porque alguien que condene a un humano a estar encerrado con cadenas, con candados, y mira las situaciones que pasan. Eso es un método operandi de los internos, quemar un colchón para que la vecindad, la policía se dé cuenta de la humarada, llame a los bomberos, rompen la pared y puedan escapar. Las cifras del especialista, quien también trabaja en el Ministerio de Salud, indican que el 78% de las personas con problemas de adicciones vienen de hogares disfuncionales, de ahí que parte de la solución está en las casas. Seguimos informando. La audiencia del juicio del caso Las Torres debía empezar hoy, pero nuevos incidentes ocasionan que otra vez se dilate el proceso. Está en juego la liberación del excontralor Pablo Celi y otros 2 procesados que están en la cárcel 4 de Quito. Vamos con Jacqueline Rodas y su informe desde la Corte Nacional de Justicia. Por tercera ocasión se difiere el juicio del caso Las Torres en contra de 11 procesados, entre ellos el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. Recordemos que la primera vez fue el pasado 15 de febrero, la segunda el 21 de febrero por la recusación al juez Luis Rojas y hoy por problemas en la conformación del tribunal de juicio, luego de que ayer Daniela Camacho fue separada de la causa por su relación de amistad con Celi. La reemplazó por sorteo Javier de la Cadena, pero está con licencia y el juez Carlos Pasos, quien esta mañana apareció como parte del tribunal, solo lo puede cubrir en temas de despacho. Así, nuevamente se ha suspendido la y otra vez hay preocupación entre los procesados por la premura del juicio, ya que está por caducar la prisión preventiva de Pablo Celi y de otros 2 procesados que saldrían de la cárcel si no hay sentencia hasta el 13 de abril. Escuchemos a la defensa de los procesados. Aquí debemos considerar que no es culpa de este tribunal. El tema viene dilatándose desde la audiencia preparatoria de juicio y estas demoras obviamente han ocasionado lo que estamos de este rato viviendo, que es un juicio express donde que no va a haber la objetividad, no va a haber la inmediación, no va a haber ese análisis
que tienen que hacer no solamente las defensas, sino los jueces principalmente. Que mientras más se dilata la instalación, más cerca está la caducidad de la prisión preventiva. Y eso hace que en muy poco tiempo los jueces tengan que realizar una audiencia donde hay 350 testigos y en la cual tiene que dictar sentencia. El tribunal decidió remitir lo sucedido hoy al presidente de la Corte Nacional de Justicia para que a la brevedad posible se sortee a otro conjuez para que instale de forma definitiva el tribunal de juicio. Se dice que la audiencia podría volverse a programar para la próxima semana. Agradecemos a Jacqueline Rodas por ese reporte. El informe sobre las amnistías que aprobó la Comisión de Garantías Constitucionales no habría cumplido los requisitos formales y pone en riesgo la concesión de ese beneficio. Ya hay un pedido de sanción para los legisladores que intervinieron. Patricio Díaz nos cuenta que no habrían esperado los documentos de Fiscalía para contrastar la información. El informe sobre casi 300 amnistías tambalea en la Asamblea. La Comisión de Garantías Constitucionales lo aprobó a horas de que concluya el plazo y lo remitió a la presidenta del Legislativo, sin las firmas de los asambleístas que aprobaron el documento. ¿Cómo sabía la presidenta de la legislatura, cómo sabía el CAL y el país cuántos legisladores de la comisión apoyaron el informe, si no habían las firmas? El informe con las firmas es presentado el día 14, cuando ya había vencido el plazo. Por eso presentó una queja contra los 9 legisladores de la comisión. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa se la devolvió para que la complete. Y lo único que tengo que completar es el número de teléfono que me he olvidado. El presidente de la comisión no quiso pronunciarse por ahora. Sin embargo, para el ala radical de Pachacuti, a la que pertenece, no pasa nada. Las firmas no eran necesarias. Eso es irrelevante de que haya habido o no haya habido un alcance. Aquí está la firma de la secretaria relatora certificando de que los asambleístas, los 9 asambleístas integrantes de la comisión, estamos a favor de ese informe. Sin embargo, en la propia comisión dicen que se emocionó pedir una ampliación de plazo porque habían dudas sobre algunos delitos y se esperaban los informes de Fiscalía. Pero la mayoría de UNES y de Pachacuti Radical dijeron que no. Edgar Quesada explica lo que le respondieron. Que no era necesario la información de Fiscalía porque nosotros hemos dicho y ratificamos, no podemos dar amnistía a quien quemó la Contraloría. No podemos dar amnistía a quienes destruyeron medios de comunicación. El CAL deberá definir si existe sanción a los legisladores sobre el informe de amnistías para que la Asamblea lo apruebe o archive. Quedan solo 10 días de plazo. Y ahora les contamos que 7 pasos fronterizos que conectan a Ecuador con Colombia y Perú se reabrieron desde hoy por autorización del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Nuestra corresponsal Paola Andrade nos muestra cómo fue el reinicio del flujo de personas y vehículos por estos cruces. Luego de 2 años, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional permitió la reapertura de pasos fronterizos que conectan tanto a las poblaciones de Ecuador con Colombia como con Perú, permitiendo así un importante flujo de vehículos y personas. Ya tenemos al personal de inteligencia, al personal de las unidades investigativas, quienes van a verificar qué personas y vehículos ingresan hacia el interior de nuestro país. En la frontera norte se reabrieron los pasos de Tufiño y El Carmelo, pertenecientes a Carchi y San Miguel en Sucumbíos. Autoridades locales revelaron que el cierre de los mismos originó que se habiliten varios caminos informales utilizados para el contrabando. En el contrabando pues se disparó por la situación de que no había el paso como normal, entonces se buscaba más que todas esas alternativas de los pasos ilegales. Son alrededor de 200 kilómetros a la frontera que tenemos acá, pues es medio complicado controlar esa clase de pasos. Los 2 pasos habilitados en Carchi serán cerrados durante la noche por seguridad. Es que al conectar poblaciones fronterizas, incluso se refuerza la presencia militar, policial, aduanera y de migración. Sin embargo, existen un sinnúmero de pasos ilegales, informales o trochas, como se conoce, que todavía siguen siendo utilizados. Los pobladores son quienes esperaban esta apertura para dejar de usar los caminos irregulares. Las autoridades de control solicitan a los pobladores fronterizos que cruzan por estos pasos reabiertos la cédula de identidad y el carnet de vacunación. Nos sentimos bien, ya se puede trabajar, se puede pasar con delicadeza ya pues para acá. Mientras que en la frontera sur simultáneamente se reabrieron otros 3 pasos fronterizos.
Seguimos con más noticias. Esta mañana una mujer se lanzó desde el puente del Chiche, ubicado en la Ruta Viva, en el oriente de Quito. Andrea Báez nos tiene un informe con los detalles de este trágico hecho. Cerca de las 7:30 de la mañana, el ECU 911 dio la alerta de un posible suicidio aquí en la Ruta Viva, el sector del Puente del Chiche. Inmediatamente los organismos de socorro del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional acudieron a este lugar donde pudieron comprobar el fallecimiento de una persona. La alerta la recibimos mediante el ECU. Ellos nos reportaron la emergencia que habían visto por cámaras de videovigilancia una persona que había saltado desde el puente. Avanzamos con 12 efectivos al puente del río Chiche, en el cual verificamos, luego de realizar una inspección, que en la parte inferior de en el lecho del río, se encontraba una persona de sexo femenino de aproximadamente 56 a 60 años. Según el Cuerpo de Bomberos, desde finales de 2021 hasta la presente fecha se han reportado 10 llamadas de alerta por suicidio, de los cuales 3 han sido confirmados. Ahora les contamos que la violencia no da tregua en el país. 2 asesinatos se registraron anoche en Manta y Rocafuerte, en Manabí. En estos cantones, 2 jóvenes murieron a manos de sicarios. En uno de los casos, la víctima recibió 30 disparos. Javier Alejandro Vélez Sornosa, de 24 años de edad, fue acribillado en la parroquia Tarqui de Manta. El joven había llegado la noche de este miércoles al barrio Buenos Aires para visitar a unos familiares, cuando fue sorprendido por sicarios que se movilizaban en un carro y le dispararon sin piedad. Es una muerte violenta, estilo sicariato, y aproximadamente unos 30 proyectiles en el cuerpo del ciudadano Javier Alejandro Vélez Sornosa, de 24 años de edad. Pero la tranquilidad también fue interrumpida en el cantón Rocafuerte, en el sitio La Morada. Otro joven de 26 años, identificado como Ramón Giler Catagua, fue asesinado cuando se encontraba jugando naipes en una cancha comunitaria. El padre de la víctima indicó que lo vio por última vez antes de carnaval. No he visto nada, porque... ¿Qué le dijo a usted? Pero conversaba con nadie, que ya llegaron unos manes en una moto y no conocen a nadie. Ambos cuerpos fueron llevados al centro forense de Manta. Con estos crímenes se suman 59 muertes violentas en Manabí en lo que va del año. Noticia alentadora. En tanto, anoche llegó al aeropuerto de Quito Carol Lechón, una joven ecuatoriana que estudiaba en Ucrania. Ella decidió retornar al país por sus propios medios, luego de cruzar desde la zona de conflicto hasta Hungría. Rodrigo Valladares nos cuenta los detalles de este arribo. En medio de una mezcla de emociones, llegó la tarde de este miércoles a Quito Carol. Ella es una de los 700 jóvenes que estudiaban en Ucrania. Apenas hace 4 meses se fue a Kharkiv con el sueño de estudiar odontología. Sin embargo, los ataques de Rusia comenzaron y tuvo que dejarlo todo. Los ataques empezaron de un día para otro, entonces nosotros tomamos la opción de coger y salir como fuera de ahí porque cada vez los ataques estaban siendo más intensos. En medio del caos que se vivía, tomaron la decisión de dirigirse a la capital ucraniana. Nos enteramos que el tren todavía estaba funcionando, entonces el tren nos llevó hasta lo que es Kiev. De Kiev tuvimos que esperar otro día más, incluso no dormíamos. Nosotros ahí como que hacíamos guardias y nos quedábamos ahí en el piso. Y finalmente cruzar a Eslovaquia, para luego ir a Hungría. De Kiev nos fuimos a la parte de Lviv, entonces de ahí desde Lviv nos trasladamos a la frontera a una frontera con Eslovaquia, porque todo el mundo estaba yéndose a Polonia, porque eso fue la primera información que recibieron. Entonces todo el mundo se fue a Polonia y todo eso incluso estaba colapsado. En el aeropuerto Mariscal Sucre, su familia y amigos la esperaban. Feliz porque otra vez vamos a estar juntas y triste porque viene con las manos vacías ya que fue en busca de un sueño. Su madre dice sentir alivio luego de varios días de incertidumbre. Mucha tristeza, desesperación porque no sabía cómo sacarle a ella de inmediato de allá. Entonces ella salió con las justas. 1 hora después que ella salió, pues ya bombardearon ahí. Ahora Carol no tiene su futuro claro, pero siente felicidad de estar con sus seres queridos. Necesito descansar, pasar tiempo con mi familia y después de eso pues veré por la opción de
buscar algún trabajo o medio para tratar de ayudar un poco en mi casa y de ahí, si es posible, volver a retomar mis estudios. Como ella, cientos de ecuatorianos buscan retornar al país, luego de que un conflicto ajeno cambió sus planes de vida. Continuamos. Al menos 30 sectores de Manta amanecieron inundados tras una intensa lluvia que comenzó anoche y se prolongó durante esta madrugada. En algunas casas el agua subió hasta los 2 metros de altura. Nuestra corresponsal Karen Ceballos reporta que una docena de familias han quedado afectadas. Calles convertidas en ríos, viviendas inundadas y enseres dañados fue el panorama de Manta entre la noche del miércoles y madrugada de este jueves. La fuerte lluvia que cayó sobre la ciudad por más de 2 horas afectó principalmente a los barrios de la cabecera cantonal y de las parroquias Tarqui y Los Esteros. En la calle 14 y avenida 10, por ejemplo, el agua anegó 6 casas. En algunas, el nivel pasó los 2 metros. Todo está perdido. ¿Qué tenían ustedes en la planta baja? Cocina, lavadora. El señor de aquí, antes tuvimos que tirarlo así un clavado, dice uno, por debajo para poder sacar a dos señoras que se habían quedado adentro. En la avenida 108 el agua terminó evacuándose por una red pluvial en proceso de construcción, mientras en otras intersecciones era casi imposible el paso de vehículos. En los barrios San José y Los Halcones de la parroquia Los Esteros fue necesario el uso de bombas para evacuar el agua. Aquí ya llevamos 4 años viviendo y es la primera vez que nos pasa esto aquí a nosotros. Siempre el agua ha sido hasta allá y ahora subió hasta acá arriba a la calle. Y ahí comenzamos ya 1h30, hermano, lo llenamos. Duro fue el agua. Como ven, los vecinos destaparon las alcantarillas para poder desfogar el agua más rápido. Esta es la segunda fuerte inundación que se registra este año en esta ciudad de Manabí. El municipio activó cuadrillas de intervención para abrir puntos de desfogue. Tenemos exactamente monitoreados más de 30 puntos en donde hemos intervenido. Estamos trabajando con cerca de 8 bombas entre las diferentes instituciones para hacer esto, 2 carros sifoneros que también están desalojando la mayor cantidad de agua posible. Esta mañana el agua bajó en los sectores afectados. El reporte del municipio de Manta indica que se atendió con ayuda y raciones alimenticias a 40 familias perjudicadas por las inundaciones. Y también en Durán, 4 sectores se inundaron debido a las intensas lluvias durante esta madrugada. Calles anegadas y cientos de familias amanecieron con el agua dentro de sus casas. Diego Cuenca recorrió las ciudadelas afectadas de ese cantón del Guayas, que deberán soportar las precipitaciones de los próximos días. Por un año más, los habitantes de Durán tienen que soportar las inundaciones, que no los deja caminar ni tomar el transporte público en el invierno. Todos los días, lluvia, ya no se puede trabajar así. Son las calles de la Ciudadela del Recreo que amanecieron este jueves como ríos. El agua los golpeó, recordándoles lo que algún político les ofreció y que quedó en el olvido. Y en 10 años no se ha visto nada de mejoría de las autoridades que se han mortificado por darle un mantenimiento, por ayudarnos. Eso reclaman en la cooperativa Una Sola Fuerza, donde los estragos del invierno afecta hasta sus negocios improvisados en sus pequeñas casas. Ahorita estoy inundado, no tengo comercio, no tengo sustento de dónde salir adelante. El nivel del agua sobrepasa sus rodillas, atrae la insalubridad y también las enfermedades. Los pozos sépticos están colapsados, por favor, tenemos niños, demasiado mosquito. Aquí nunca se ve, por lo menos, que el municipio manda a fumigar este sector. En total son 4 ciudadelas que amanecieron inundadas en el cantón Durán y sus habitantes deben trabajar en estas condiciones, además de soportar las precipitaciones que continuarán durante los próximos días. Las autoridades municipales señalan que las inundaciones se registran por la marea alta y los sedimentos estancados, que ya empezaron a removerlos. Y hace 1 hora más o menos ya quebró la marea, entonces ya el agua por sí sola comienza a bajar. Lo que estamos dándoles ahorita mayor área hidráulica para que el agua se pueda evacuar de una manera más rápida. Los afectados por el invierno relatan que aprendieron a convivir con el agua y ahora solo les queda soportar hasta que termine el temporal. Seguimos en Televistazo. Un transportista evitó que una persona sea asaltada en el sector de Calderón, en Quito. Carlos Luis Carrillo con la crónica de este delito frustrado.
Eran las 7:30 de la mañana del 1 de marzo. Este joven, que se encontraba sentado en la vía, es sorprendido por un sujeto quien le quita el teléfono celular. Cuando el delincuente intenta escapar en una moto, junto a su cómplice, el conductor de un bus de transporte urbano se percata del hecho y le lanza el vehículo para evitar el robo. Ante esto, uno de los asaltantes huye, mientras que el conductor de la motocicleta se reincorpora y trata de encender el vehículo. Sin embargo, el bus le embiste nuevamente. El perjudicado le propina varios golpes. El chofer del bus se baja y también lo golpea. Los vecinos del sector aseguran que Calderón se ha vuelto inseguro. Hay demasiados robos, por eso, como usted verá, mi local, yo no dejo entrar porque hay demasiada delincuencia. La policía, por lo pronto, ha incrementado los patrullajes en la zona a fin de evitar que los comerciantes sigan siendo presa fácil del AMPA. Y comerciantes de la Bahía, en el centro de Guayaquil, piden mayor patrullaje en el sector. Aseguran que la delincuencia no solo atenta contra sus locales, también está alejando a los clientes. Aquí un informe. Rosa Romero es propietaria de un local ubicado en la avenida Olmedo, en la popular Bahía de Guayaquil. Está desesperada por los últimos acontecimientos reportados en diferentes establecimientos de esa zona céntrica, donde los delincuentes han robado a sus compañeros. Han robado a los alrededores de nosotros, han robado bastante. Aquí, por ejemplo, los delincuentes forzaron los candados y pintaron los lentes de las cámaras de seguridad, con la finalidad de no ser identificados. El coronel es el nuevo jefe del distrito 9 de octubre y dice que en la Bahía colindan varios distritos donde están asignados 65 agentes, 20 motorizados y también los llamados policiclos, uniformados que patrullan en bicicletas. Los robos que se han suscitado en este sector, tanto en el circuito Victoria como en el circuito Chile, tenemos un total de 96 hechos, 46 en el circuito Victoria y 50 en el circuito Chile. Por ser un sector comercial hay mucho que perder, insiste Rosa Romero. No solo por la mercadería que se llevan los ladrones, sino también por las deudas que quedan y porque los clientes se están alejando. Para los delincuentes no hay nada que sea seguro acá. Bueno, acá prácticamente son robos de oportunidad, porque no se trata un mismo modus operandi, no se trata direccionado a los robos. Son robos a transeúntes que pasan por el sector, son robos a determinados locales que se han generado en el sector y no con una especificidad en cuanto a mercadería. Y si bien la presencia policial es mínima, también se dan resultados esperanzadores, como la captura de 6 sujetos que con armas de fuego y una soldadora intentaron robar en una tienda, pero fueron sorprendidos a tiempo. Una clínica que presta servicios del IES en Quito se declaró en emergencia. Aseguran que la entidad les adeuda $7 millones. Afiliados y jubilados que llegaron esta mañana no pudieron ser atendidos. Cara Delgado buscó respuestas a este problema con las autoridades del Seguro Social. Con este letrero se encontraron los afiliados y jubilados que llegaron esta mañana a la clínica El Batán en el norte de Quito. Marcos tiene un problema gastrointestinal, pero por ahora deberá regresar a su casa sin recibir su tratamiento. Me dicen que por falta de pagos, que el IES no está cumpliendo con los pagos acá en la clínica. Pero no es el único. Otra jubilada del Seguro Social también deberá buscar otra opción, aunque su dolencia, dice, no puede esperar. El hombro, estoy roto, el mango del hombro. ¿Qué le dicen aquí en la clínica? Que no han pagado. El director de esta clínica, que es prestadora externa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde hace 13 años, sostiene que el IES no habría pagado una factura del año pasado con la que la Casa de Salud se ha desfinanciado, a tal punto de que fue declarada en emergencia. Y el déficit que se produjo es un déficit tan importante como para que nosotros continuemos con la atención de pacientes IES. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando, la deuda prácticamente es de 7 millones. El director provincial de Pichincha del Seguro asegura que la administración actual habría cumplido con pagos desde octubre. Sin embargo, sostiene que las deudas anteriores a esta fecha estarían en proceso de auditoría médica. Para efectos de lo que es la aprobación de las distintas facturas, el valor de la deuda total anterior está sujeto, como lo insistimos, a ese proceso de revisión. Mientras tanto, hasta que se subsanen estas dificultades, han mencionado desde el IES que las citas serán reagendadas en otras unidades médicas.
Tenemos deudas millonarias a prestadores y de otro lado hospitales del IES que no están en capacidad de atender directamente al afiliado. Un círculo que nadie rompe. Gaby, despedimos. Sí, María Isabel, más noticias amigos a las 19 horas. Gracias y buenas tardes a todos.